tema de gran interés, escogido además por nuestra gran parte de nuestra familia de las tardes del sol, las familias de hoy. ¿Cuál es el rol de la familia en la sociedad, Gigi? Qué tema tan interesante ese, ¿no? Súper interesante si tenemos en cuenta que conocíamos o siempre hablábamos de esa familia nuclear que está conformada por papá, mamá y los hijos, y ahora estamos hablando de familias extendidas, familias más grandes, los tuyos, los míos, los nuestros, algo así. Y en la distancia también, cuando por X o Y motivo uno de los dos miembros de la familia, papá o mamá, debe alejarse, viajar a otros países, desde allá mantener esa relación por Skype o por otro medio electrónico. En fin, de ese tema vamos a hablar en el día de hoy, y para ello hemos invitado a una de las mejores coach de vida, además se llama Alexandra Sterling. Alexandra Sterling es terapeuta holística, así que doctora Alexandra, bienvenida. Sigue por acá, por favor, a nuestra sala de las tardes del sol. ¿Cómo estás? Maravilloso. ¿Cómo te digo? ¿Buena energía para ti? Buena energía. Gracias. Qué rico tenerte acá. Mil gracias a ustedes también. Estoy muy contenta de estar aquí como siempre. Es un tema muy actual el que vamos a tocar en el día de hoy, ¿no? Actual y necesario, Mauricio, actual y necesario. Saber cómo manejarlo, además, porque ahora con lo que sucede en nuestra sociedad y todo aquello, y que los niños ya perdieron la autoridad, o más bien sus padres la autoridad con los niños, entonces se dice es que se volvió muy disfuncional el núcleo de la sociedad, que es la familia, es lo que uno escucha. Así es, y no solamente eso, sino que los propios papás como que no saben qué hacer. Así es. Entonces es importante. Bueno, tenemos una sala comodísima, así que por favor Mil tomemos gracias. asiento. Mil gracias. Vamos a comenzar a compartir con nuestra familia de las tardes del sol. Hacemos un reconocimiento especial para todos aquellos que ya están en Twitter y Facebook conectadísimos. Está Roberto Zúñiga, dice bienvenido Mauro, y estamos ya conectados con el programa, gracias a ellos, gracias a @romano2323 que dice listo para empezar a disfrutar de otras tardes del sol. Gracias a todos ellos. Aura, está Mónica, está Alejandría Barrios, o Alejandra Barrios más bien, y está Zúñiga Osorio, que nos dice que ya está listo también para empezar a ver el programa. El modelo de familia tradicional se está perdiendo cada vez más. Ahora la familia moderna ha dado el salto a la sociedad y a la unión entre personas que son distintas. También el rol que desempeña cada persona en la familia ha cambiado en los últimos años. Y es que hoy en día tenemos la familia moderna, que a diferencia de la tradicional, ha surgido varios cambios en los que el rol mejor de la mujer ha ido tomando un papel importante en la sociedad durante los últimos años, y se ha ido entonces considerando cada vez más en varios aspectos, como la incorporación masiva de la mujer en el ámbito laboral y el papel de la mujer en la familia. Dentro de estos cambios en la familia, pues se constatan ciertas características importantes, como funciones de la familia, la composición familiar, los ciclos de vida, el rol de padres, que ha tenido además variaciones. Una familia moderna entonces puede estar formada por una pareja y sus hijos, es decir, como una familia tradicional, pero también puede estar formada por padres solteros, ya que hoy en día el número de divorcios y separaciones ha aumentado a diferencia de los años anteriores. ¿Cuáles son entonces los tipos de familia hoy en día? ¿Cuál es el rol de la familia en la sociedad? ¿Cuál es el rol de los integrantes de la familia? Pues este es uno de nuestros interesantes temas que vamos a tocar en el día de hoy. Para desarrollarlo ya está sentada aquí Alexandra Sterling, pues va a resolver las preguntas de todos ustedes, nuestros amigos televidentes, nuestra familia del sol, que marque el 524-3536 o que intervenga a través de nuestras redes sociales, que son espectaculares. Bueno, Alexandra, iniciemos entonces hablando históricamente del concepto de familia, de dónde realmente proviene. El concepto de familia, desde que los seres humanos formaron estos clanes, esta unión entre ellos, pues se fue formando y validando a partir de que ya el ser humano, el hombre como tal, iba teniendo tierras o iba teniendo posesiones. Y al principio pues tenían relaciones sexuales entre la misma tribu, entre el mismo clan. Luego fueron teniendo relaciones con otras mujeres de otros clanes y se fueron dando cuenta que necesitaban tener solamente los hijos dentro de los mismos clanes, y esto para poder entregar lo que iban teniendo, obteniendo, construyendo, no solamente físico sino socialmente. Empezar a tener tradiciones muy profundas, muy claras, muy de ellos. Entonces ahí es cuando empieza el concepto de familia, padre, madre e hijos que pertenecen a una misma tribu.
Y hoy en día esto ha ido, como lo decían ustedes al principio, se ha ido modificando, ¿no? Bueno, y en esa modificación entonces podemos hablar también hoy en día en los tipos de familia. Hay varios tipos de familia, ya no es solo esa nuclear de la cual estamos hablando ahora, papá, mamá e hijos bajo un mismo techo. También, y eso se empezó a dar cuando ya los padres en muchos casos iban dejando a las mujeres por diferentes razones, entonces ya estas mujeres empezaban a hacer convivencia con sus hijos y sus propios padres, o sus tíos o los abuelos, y empezó a hacerse la familia extendida. Entonces yo creo que la mayoría han tenido la experiencia de convivir o con los abuelitos o con los tíos, o que a mí me crió la madrina o que me crió el papá de no sé quién, pero dentro de una misma consanguinidad. Ahora también se habla de las familias monoparentales, que son las familias constituidas por dos personas del mismo sexo, que ha sido tan controversial esto. Y también estos seres que han tenido familias previas con otras parejas, pero se divorcian y cada uno convive con los hijos del otro, que es el famoso y llamado los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? Que pues, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, de mi parte lo llamaría más bien como una familia incluyente, porque estamos diciendo que son hijos de una consanguinidad distinta, con una forma de ver la vida distinta, con un padre que tienen en un lado, otro padre que tienen a otro lado, madres que también tienen a otros lados, pero entre todos hacen una crianza de estos hijos, ¿no? De acuerdo a esos tipos de familia que acabas de describir, Alexandra, ¿realmente podemos decir que cambian los roles de los integrantes de la familia en esos diversos tipos? Han cambiado socialmente por nuestro ego, Mauricio, pero realmente los roles de la familia siguen siendo los mismos y deberían seguir siendo los mismos. La familia sirve para poder darnos a nosotros un norte como hijos. La familia sirve para socializar, aprender a socializar. Es nuestro primer acercamiento al poder hacer acuerdos, al encontrar límites, a entender de qué se tratan los límites, a poder entregar las primeras manifestaciones de afecto. El respeto fundamental en esta sociedad se aprende en la familia. Entonces esos roles no deberían cambiar. ¿Pero por qué están cambiando? Porque le estamos dando prioridades a otras cosas que tienen que ver con nuestro hacer y con nuestro tener. Y esto cada vez más va haciendo un hueco profundo en la formación de esas nuevas conciencias a través de nuestros hijos. Pero entonces, ¿cómo crear esa conciencia? Digamos que ya sabemos cuál es la falla, lo que se está presentando, pero ¿cómo creamos la conciencia del papel tan importante de la familia dentro de una sociedad bien constituida, una sociedad que piense en futuro y en mejorar? Así es, y cómo crear conciencia es el trabajo que cada uno de nosotros debe encontrar, y que los terapeutas holísticos, los coaches, las personas que estamos trabajando en el plano espiritual, estamos a través de nuestros talleres, conferencias, seminarios y apoyo, ayudando a que los seres cada día tomen más conciencia, porque esto es un trabajo personal, es un trabajo individual, es un trabajo de hacerme preguntas claras. ¿Para qué quiero yo tener hijos? ¿Para qué? Realmente sí tengo este deseo profundo de amor para entregar, pero más allá del querer desde el ego, a veces tenemos unas creencias que nos llevan a tomar decisiones incorrectas con respecto a la crianza. Por ejemplo, aún hay personas que dicen, es que yo estoy casado o casada, ya, sobre todo las mujeres, tengo 38, 39, 40, 41 años, mi esposo se muere por tener un hijo, pero yo no lo he podido tener. Entonces empezamos a pensar que si no le tengo un hijo, él se va a ir. Razón equivocada para tener hijos. Hay otras personas que, por ejemplo, pueden pensar, es que los hijos son el bastón en la vejez. Entonces, si no tengo hijos, ¿quién me va a cuidar en la vejez? Otra razón equivocada, porque sobre los hijos no tiene, a pesar de que ellos, por ley, existe la ley de la compensación. Nosotros directamente como hijos debemos compensar a los padres, pero no es una obligación, es un concepto interno de conciencia de que si ese padre se encargó de mí cuando yo no pude, entonces
en la medida de lo posible, yo voy a retribuirle a ese padre o a esa madre lo que me corresponde en esencia de amor. Pero no es una obligación de los hijos apoyarnos a nosotros cuando estemos ancianos, cuando estemos en la vejez. Entonces, hay muchas situaciones, incluso hay personas que piensan que hay que tener un hijo porque si no lo tengo, entonces, ¿qué vine a hacer a este mundo? ¿Cuál es la raíz que estoy dejando? ¿A quién le voy a dejar lo que yo hice, lo que construí o lo que me entregaron o pude conseguir en la vida, ¿no? Y otros un poquito más banales dicen, no, es que hay que conocer la pinta. ¿Cómo te vas a ir de este mundo sin conocer la pinta? Así es. Y entonces simplemente por eso se van teniendo hijos indiscriminadamente, ¿no? Así es, Mauricio. Hay que tener mucha conciencia, hay que hacerse preguntas profundas, hay que empezar a trabajar en la conciencia para yo poder educar a esos hijos, porque hay un error muy grande, estamos cometiendo un error muy grande, pensar que la educación está en los colegios. Entonces yo consigo buen dinero para darle una buena educación a mis hijos y que mis hijos estén en colegio bilingüe o la trilingüe y que puedan tener un futuro exitoso en la vida. Y sin discriminación de género, porque tanto el papel de la mamá como el del papá son súper importantes. A veces también cuando uno va a unir su vida con la de otra persona, se deja el pensar que van a construir una familia y se sigue pensando en que yo tengo que tener el desarrollo profesional más grande que el uno, que el otro. Entonces como que no se encuentran en una misma energía, como decía ahora Mauro, o en un mismo camino para hablar hacia el mismo lado. Así es, Gigi, porque se vuelve un trabajo y una competencia de egos. Se vuelve una situación donde yo no permito el socializar como familia, el construir como familia, sino que empieza una rivalidad como individuos. Y ahí es donde desafortunadamente hoy en día, y también apoyo tu concepto, no se trata de volver al machismo, no se trata de discriminar a aquellas mujeres de éxito en el mundo que tenemos actualmente, en el tener y en el hacer, pero sí es importante balancear esto, ¿no? Como mujeres, tú, yo, estamos ejerciendo profesiones y eso es fantástico porque estamos desarrollando esa parte nuestra que tiene sueños, que tiene ideales. Pero también si elegimos ser madres, que hay algunas que lo eligen, otras que por destino son madres, que dicen, es que yo no pensaba quedar embarazada y quedé, pero me cuidé y quedé, ahí ¿qué sucede? Entonces, las que sí hemos elegido ser madres, tener esa conciencia de compartir los tiempos, de poder desarrollarme mi ego y mi necesidad de valía personal, pero también saber que el ejercicio de la maternidad me permite desarrollar profundas fibras de amor, entregar todo lo que puedo entregarle a otro ser, entregado totalmente sin ningún tipo de retribución. Además que hemos también confundido esa partecita del amor maternal porque a veces cuando lo hacemos desde el ego y de la inconsciencia, el amor maternal y paternal se vuelve demasiado, hay quienes dicen que es dar sin recibir, ¿no? Desinteresado, pero es mentira. O sea, el amor de padre y madre es lo más interesado que existe desde el ego. Cuando lo hacemos desde el amor es totalmente desinteresado. Y en esa parte también, Alexandra, hay que tener cuidado para no perder el rol en un momento dado como madre o como padres, desbocándose hacia un amor, hacia una criatura, ¿cierto? Y descuidando de pronto a la pareja o a los demás miembros de la familia también que son importantes, ¿no? Así es, porque hay quienes dicen que cuando ya tienes hijos, la pareja pasa a un segundo plano y tienes que enfocarte en la crianza de esos hijos, pero realmente no es así. Los hijos necesitan 100% de atención hasta más o menos los entre 3 y 5 años. A partir de los 5 años ya los hijos empiezan a desarrollar su propia personalidad desde lo que traen internamente, que es la parte instintiva, la parte de desarrollo interno y lo que aprenden del entorno. Y es necesario irle dando roles a esos hijos para que aprendan, haciendo como un símil con la naturaleza, Mauricio, a que vayan emplumando. Los seres humanos somos los únicos que nos da pánico que los hijos salgan y vuelen del nido. Sí, y hay personas que ven a su hijo de 30, 35 años, le acompañan a la iglesia y lloran descomunalmente porque se va a casar y va a hacer su nido. La famosa sobreprotección, sí, Gigi, pero de ese tema de la sobreprotección vamos a tocarlo ahora más adelante aquí con Alexandra Sterling, porque tenemos una llamada, está Jennifer Trujillo con nosotros. Jennifer, buena energía para ti, ¿cómo estás? Buena energía para ti, Mauro, ¿cómo estás? Súper bien y mejor ahora que nos llamaste, Jennifer. Con mucho gusto estamos a tus órdenes. Bueno,
Tengo una pregunta. Quisiera preguntarle a Alejandra, ¿cómo la familia tradicional puede llegar a ser una familia moderna? ¿Y cómo puede adaptarse esa familia tradicional a esos nuevos cambios que está teniendo la sociedad hoy en día? Jennifer, pues muchísimas gracias por tu llamada. Qué buena pregunta la que nos deja Jennifer. ¿Qué le podemos responder, doctora Alexandra? Pues depende de lo que llame ella moderna, porque a veces confundimos la libertad con el libertinaje, la libertad en la familia con la falta de límites, la libertad con el que los muchachos experimenten, pero no nos damos cuenta que, retrocedo un poquito al principio, los roles de la familia siempre serán los mismos. En el seno del hogar es donde se educa, es donde realmente los niños reciben todas las bases para ser unos seres que se amolden perfectamente a la sociedad, pero no a una sociedad egoica, una sociedad donde cada vez vemos que el consumismo se eleva, una sociedad donde desafortunadamente se está jugando al rol y al papel del más fuerte, donde es necesario empezar a hacer conciencia de que tenemos que evolucionar. Tenemos que ir más allá, en conjunto, en comunidad, y para allá es que estamos llamados a ir. Y donde también vamos a hablar más adelante, porque vamos a hacer una pausa para comerciales, doctora Alexandra, se necesita fortalecer la pareja. Normalmente cuando ya se casan y hay hijos, entonces empieza Dios o su creencia superior, y después siguen los hijos, después está la pareja, por allá los amigos, y cuando no está organizada esa pirámide que debería ser su creencia superior, después que venga la pareja, porque es con quien va a compartir supuestamente el resto de la vida. Los hijos en algún momento se van, entonces hay que fortalecer esa relación para que esa familia no se vuelva disfuncional. Eso es lo que uno escucha. ¿Será cierto? ¿Será falso? Pues ya lo resolveremos después de comerciales. Concepto de familia disfuncional, que es bueno también que entremos a aclarar con nuestra familia de las tardes del sol. Así que hagamos entonces la pausa y ya regresamos en las tardes del sol, cada día mejor. Y estamos de regreso en nuestras tardes del sol, cada día mejor, recordándoles que ustedes pueden seguir opinando a través de nuestras líneas telefónicas 524-3536, 518-4098, o a través de las redes sociales, como lo hacen varias personas en este momento, que también tienen la inquietud, Mauro, que dejamos ahora planteada, y es que realmente una familia disfuncional, ¿a qué hace referencia, doctora Alexandra? Una familia disfuncional se puede ver desde dos planos. Uno, desde el plano físico, donde pues no hay el concepto primario de padre y madre, o aquellas personas que tienen unas situaciones muy desafiantes con respecto a sus propias funciones o a sus propios gustos o a sus propias formas de vivir, que tienen abuso de alcohol, de drogas, que sexualmente no están bien orientados, entonces se vuelven abusadores o maltratadores, tanto hombres como mujeres. Y lo considero desde la parte espiritual, esencial, de conciencia, que es, a pesar de estar en el seno de una familia, padre, madre, no tener ninguna de las situaciones anteriores, tener escaso conocimiento y escasa comprensión del significado profundo del amor, del pensar que un padre es fuerte porque físicamente impone, porque maltrata, porque agrede, y que una madre es buena madre porque siempre el que pone los límites es el padre, porque ella es la que hace todo para sus hijos y porque ella siempre está ahí sacando la cara por sus hijos. Pero realmente no nos damos cuenta que este padre necesita aprender a demostrar afecto, necesita aprender que la disciplina no es el poner aquellas cosas como yo las veo y como yo creo que son, sino que es necesario el diálogo para que los hijos hagan las cosas realmente porque entienden para qué hacerlas, no por imposición. Y que esa madre pueda comprender que el amor materno no es lo que llamaríamos, digamos coloquialmente, la alcahuetería. Siempre decirle a todo que sí, porque es que son mis hijos y yo no quiero ser la mala, el malo es el papá, yo soy la buena. Entonces allí es necesario que esa madre también entienda que estos roles de la maternidad necesita darse un afecto, pero con límites.
que los hijos aprendan que ninguno de los dos es mejor o peor que el otro. Porque también vemos esta disfuncionalidad donde el hijo dice, no, yo mejor me voy para donde mi mamá o mejor me voy para donde mi papá porque siempre obtengo lo que quiero. Coge para el sol que más le brille, digámoslo así. Lo que más le convenga. ¿Qué tipo de hijos estamos formando cuando solamente le decimos que sí a todo lo que ellos quieren, ¿no? Nunca hay un negativo. O cuando medio lloran y ahí mismo corremos a ver por qué está llorando el niño y toma lo que quiere entonces para que deje de llorar. Es una buena pregunta que vamos a seguir tocando ahora en este gran tema que hemos escogido para hoy, para disfrutar con ustedes aquí en la sala de las tardes del sol. Marcela Correa nos tiene una importante nota a propósito del tema. Veámosla. Cuando se habla del concepto de familia, generalmente el imaginario que se tiene es del padre, una madre, uno o más hijos. Pero en la actualidad, ¿las familias están compuestas de la misma manera? Atentos todos en casa porque aquí les contaremos un poco de los tipos de familia que existen en la actualidad. La familia nuclear o elemental heterosexual es la unidad de familia básica que se compone de esposo, padre, esposa, madre e hijos. Estos últimos pueden ser de descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Familia homoparental es la unidad familiar básica, pero en este caso, en vez de componerse por un hombre y una mujer e hijos, se compone de dos personas del mismo sexo e hijos, ya sea adoptados por alquiler de vientre o donación de esperma. La familia monoparental es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Este puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, fallecimiento de uno de los padres o elección de tener hijos sin necesidad de tener pareja. Familia ensamblada es el fruto del agregado de dos familias. Suele venir de parejas separadas que aportan cada uno sus hijos a la nueva convivencia. Y finalmente, abuelos acogedores. Es un tipo de familia que se da cuando los abuelos se hacen cargo de los nietos, asumiendo el rol de padres. Generalmente se produce por causas forzosas o negativas, como el fallecimiento de los progenitores, ausencia o dificultad para asumir las responsabilidades de la paternidad. Así que ya saben, televidentes de las tardes del sol, la familia va mucho más allá de lo que muchos imaginan y sin importar el concepto que cada uno tenga, lo ideal es tener valores y mucho amor en cada una de ellas. Marce, muchísimas gracias. Sí, señora, lo ideal son los valores, doctora Alexandra, y los valores nacen desde la pareja. Habíamos también dejado pendiente esa respuesta, la importancia de fortalecer la pareja para que se vea reflejada en nuestros hijos y, por supuesto, en la sociedad. Así es, fíjate que dentro del trabajo que estamos realizando es muy importante para nosotros que las personas tomen conciencia que la sociedad se forma a través de aprender a formar familias, pero realmente el núcleo de una familia es la pareja. Si yo sé hacer una pareja sana, en armonía, una pareja donde realmente se vive el concepto profundo del amor, muy seguramente voy a formar familias sanas y una sociedad, por supuesto, que aprenda estos valores y los repercuta en el tiempo. Pero si yo no sé formar pareja, Gigi, si yo entro a formar relaciones de pareja con limitaciones, muchas creencias limitantes, mucho ego. Ego no es solamente lo que las personas creen que es ser creído, como piensan por allí. No, ego es todo aquello que se interpone para que yo pueda realmente expresar lo que soy. Somos seres espirituales que ocupamos por un rato un cuerpo físico. Y este ser espiritual tiene toda la esencia de la divinidad, tiene toda esta capacidad bellísima de expresar el amor en toda su dimensión. Pero nos han enseñado conceptos erróneos de lo que significa el amor. Pensamos que el amor es las demostraciones de afecto y cariño, son muy necesarias en las relaciones, pero realmente el amor es aprender tolerancia, aprender paciencia, aprender a dar lo mejor de uno sin esperar nada a cambio. El amor tiene que ver con desarrollar mi paz interna, tiene que aprender, tiene que ver con que yo pueda expresar todo aquello que la sociedad añora, pero que estamos dejándolo en manos de un gobierno, del Estado, del colegio, de los demás, pero no hacemos conciencia que tiene que partir por nosotros mismos. Y no hay que descuidar al esposo o a la esposa para o a la pareja, ¿no? Gigi, cuando los hijos. Exacto, cuando yo estoy en una relación de familia, primero debo cuidarme yo.
saber si realmente soy una excelente opción de pareja para alguien, y si no, entonces tengo que trabajar en mis limitaciones mentales, en aquello que no me permite expresar el amor. Cuando yo estoy en una relación de pareja y ya hay hijos, tener claro que esa relación empezó por ser una pareja. Si ya hay hijos, como lo decía anteriormente, me enfoco en esos hijos hasta los 5 años más o menos, y enfocarse no es olvidar a la pareja, enfocarse es incluir a la pareja y entre los dos formar estas concepciones que va a tener después de ese hijo, esos parámetros, y siempre tener claro que primero es la pareja y luego los hijos. Y esto puede hacer un shock en muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando, pero si yo tengo eso claro, va a tener un sentido después, porque esos hijos, la función de esos hijos es volar, y yo necesito en el poco tiempo que me da la vida para formarlos bien, para que ese vuelo sea perfecto. Y en la sociedad actual los hijos vuelan más rápidamente que antes. Sí. Cuando abrimos y cerramos los ojos ya se están yendo, y a qué hora se pasó el tiempo decimos, y la pareja ya está aislada. ¿Por qué? Para reflexionar hoy aquí en las Tardes del Sol, seguimos participando con todos nuestros amigos en Twitter y Facebook. Aquí está Rodolfo Arciniegas, nos dice que qué gran programa que estamos haciendo en el día de hoy, gracias a Rodolfo, y nos pregunta concretamente que hablemos un poco más sobre el rol del padre dentro de la familia actual. Ok, padre varón, me imagino, ¿verdad? De la figura masculina. Sí. Muy bien, la figura masculina dentro de la relación va más allá de la figura masculina hombre. Tiene que ver con la energía masculina, y la energía masculina está en todo. No existe el universo sin energía masculina y femenina. El masculino es el que da, por eso los varones, hombres físicos, tienen sus órganos sexuales externos, mientras que nosotras las mujeres, nuestros órganos sexuales son internos, porque las mujeres están para recibir. Pero el hombre, varón como tal, dentro de una familia, su función es poder entregar esta posición de el que sale, el que da, el que entrega, el que forma, el que permite establecer límites sin decir que la mujer no lo pueda hacer. ¿Cuál es el rol de la mujer femenina dentro de una familia? La mujer recibe, la mujer convoca, la mujer calienta ese hogar, calienta ese fuego. Ella es la que entrega estos afectos, esta unión. No por nada, y creo que todos hemos podido vivir la experiencia, cuando un padre muere dentro de una familia, casi siempre los hijos quedan apoyando a la madre si la madre aún existe dentro de la familia. Pero cuando la madre fallece y aún existe el padre, es más común que los hijos se dispersen y cada uno haga su vida. Porque la madre convoca, mientras que el padre tiene esta maravillosa capacidad de decirle a los hijos: vuela, busca, sigue adelante, entrégate. Pero la madre dice: oye, no olvides el retener, no olvides el aprender a cuidar estas raíces, ¿no? Aquel padre que no se esfuerza por hacer raíces profundas en sus hijos, desafortunadamente llega a la vejez solo, enfermo y sin recursos económicos. ¿Qué es lo que no queremos? Entonces, para eso, programas como Tardes del Sol contribuyen a que entremos a reflexionar de cuál es nuestro rol como padres, como madres en una familia, y el papel mismo de la familia en la sociedad, nuestro tema de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, nosotros regresamos aquí en las Tardes del Sol, 7 años uniendo a la familia colombiana. Y recuerda que tú también puedes ser un ciudadano ejemplar y seguir y poner en práctica estas campañas que nosotros les mostramos día a día aquí en nuestras Tardes del Sol. Pero tenemos varias personas participando a través de nuestro Facebook. Andreita está por aquí, Estela, también Francia Elena, tenemos a María Isabel, a Tania Valentina, y tenemos la pregunta de Andreita, doctora Alexandra, y hace referencia a ella, dice que ella es mamá, que es cabeza de familia, pero que sus hijos literalmente se la quieren pasar por la galleta, que cómo debe hacer ella entonces para que la autoridad se ejerza en su casa de gran manera, porque pues ella es mamita sola. Así es, y esto es un común denominador en las familias de hoy en día. Pan de cada día, claro. Es pan de cada día, por supuesto. Y
Primero que nada, ahí vemos lo importante que es el rol de lo masculino dentro de una relación de familia. Es muy importante. Vuelvo y repito, no significa que una madre no pueda poner límites, claro que sí, pero se confunden los roles con el sentimentalismo, que no sirve para criar hijos. Por lo regular hay madres que desde un inicio les da mucho pesar poner límites. No estoy hablando de castigar o golpear, eso no es poner límites, eso es agredir. Pero sí decirle al hijo, en este momento no, hijo, o elige otra cosa, o ¿qué vas a hacer para ganarte eso? No tenemos esa pedagogía de amor dentro de las familias y por eso es tan importante que las mamás y los papás entiendan que necesitamos educarnos para ser papás y mamás, pero no solamente educarnos o formarnos, porque se queda en formación. Hay una diferencia, la educación viene de dentro hacia afuera, la formación viene de fuera hacia adentro, los conceptos que yo voy aprendiendo. Es importante tener claro que educarme significa tener conciencia, darme cuenta de cuáles son estos valores que yo tengo y se los puedo ofrecer a mis hijos. Y desde la formación son todas estas escuelas de padres y todos estos talleres que en muchos sitios se están brindando para que podamos entender cuáles son esas técnicas, entre comillas, o estas formas en que podemos apoyar a los hijos para que aprendan a tener límites. Muy bien, tenemos televidente en línea que participan, que hacen parte de esta familia de las tardes del sol a través del 524-3536 y del 518-4098. Así lo hace Camilo Torres desde Valle de Lili. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Lili, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Camilo, Muy bien, inquietudes, preguntas. Sí, tengo una pregunta para la señora Alexandra. Toda la vida he vivido con mi papá y él ahora se va a casar. ¿Cómo hacer para aceptar esa nueva persona que va a entrar a mi familia? Wow, Camilo. Ya le responde entonces la doctora Alexandra. ¿Qué le podemos decir a Camilo? Bueno, Camilo, eso es un proceso que realmente te desafía a ti a encontrar el profundo significado del amor, porque ahí estamos viendo algo que tiene que ver con la tolerancia, algo que tiene que ver con el concepto del respeto. Tu padre tiene todo el derecho a volver a enamorarse, a volver a ilusionarse, a volver a formar una pareja. Porque cuando tú seas adulto, si no lo eres ya, porque no sé cuántos años tienes, en este momento no sé si está en línea, pero si ya eres una persona de más de 16 años, perfectamente puedes entender que los seres humanos pueden seguir formando nuevas parejas, nuevas familias. Entonces es importante que desarrolles la tolerancia y el respeto y que te des el permiso de conocer un poco más a esta persona. Si definitivamente en cuestión de, digamos, compatibilidades desde el plano de las personalidades, pues no hay una afinidad, no hay una buena comunicación, entonces permitirle a ese padre que haga lo propio y tú desde el respeto poner algún tipo de límite en la convivencia, pero no irrumpir, no irrespetar y mucho menos chantajear a ese padre, ¿no? Porque no tendría sentido y no podrías realmente descubrir que esta persona está entrando de nuevo a tu vida para permitirte desarrollar estos dones del amor, la tolerancia y el respeto. Bueno, @RobinsonAmor precisamente nos pregunta aquí que a qué nos arriesgamos. Esta pregunta va muy conforme a lo que dejábamos planteado antes de irnos a comerciales. ¿A qué nos arriesgamos cuando solamente complacemos a nuestros hijos y para todos les decimos que sí, no queremos verlos llorar? Nos arriesgamos a que esos hijos se vuelvan manipuladores, que sean los manipuladores del futuro. Nos arriesgamos a que esos hijos sean personas que no aceptan los límites dentro de las funciones en la sociedad. Nos arriesgamos a que sean personas inescrupulosas, que lleguen a lo que sea necesario hacer para obtener lo que sus egos les piden que obtengan. Eso es fundamental y por eso es tan importante los límites dentro de las familias. Pero como no vemos a futuro, no entendemos ese pedacito. En otras palabras, estaríamos creando prácticamente delincuentes. Así es.
Bueno. en términos concretos. Y para finalizar y como conclusión también podemos hacer referencia, doctora Alexandra, a lo que sucede hoy en día en las familias modernas, y es que con tantas nuevas tecnologías, sin echarle la culpa a ellas, entonces tampoco están esos espacios para crear en familia, para hablar más tiempo con los niños. Recordemos que antes las mujeres pues no trabajaban todas y se dedicaban a compartir con sus hijos los quehaceres, al mayor le tocaba ayudarle con cositas del menor y así sucesivamente. Eso ya también se ha perdido. Pues realmente, más allá de la culpa, Gigi, porque no se trata de estos términos, digamos que esos son términos de la vieja conciencia. Dentro de la nueva conciencia, ¿cuáles son los términos que estamos utilizando? El poder tener todas estas nuevas tecnologías apoyando las comunicaciones. Y para esto sí se necesita que en la familia se encuentre un trabajo de comunicación afectiva, que yo pueda darle a esos hijos esa confianza suficiente para querer socializar conmigo, pero cada vez es como si nos estuviéramos alejando más. Los padres trabajan más tiempo, llegan a casa cansados, no quieren que sus hijos les interrumpan su sueño y le pasan el celular, le pasan la tablet, ve a ver televisión, ven te pongo el muñequito. Entonces nosotros mismos estamos haciendo parte de esa lejanía. ¿Cuál es el aporte como padres que podemos hacer con nuestros hijos con respecto a las nuevas tecnologías y a la comunicación? Volver a lo básico, volver a lo fundamental, ese afecto, esas ganas de compartir, ese deseo profundo de escuchar a mis hijos y que mis hijos deseen compartir conmigo. Pero esto lo hemos visto mucho y ahora mucho más, esos hijos que quieren tiempo con los papás y los papás no tienen tiempo. Claro. Alexandra, finalmente una conclusión breve de cómo propiciar una mejor pareja en unión con la criatura o los niños que ya vienen a formar parte de la familia, para que realmente cumplamos un rol importante dentro de la sociedad como familia. Trabajar en mis limitaciones de personalidad, trabajar en encontrar aquellas formas de amor, aquellas expresiones de amor que yo tengo dentro de mi espiritualidad, saber exactamente quién soy. Somos hijos de la divinidad, somos seres de luz, somos espíritus que ocupamos un cuerpo. Y si nos tomamos la tarea de descubrir qué es eso, si nos damos la tarea de descubrir cuáles son las limitaciones dentro de mi mente que no me permiten avanzar, que no me permiten ser una persona más amorosa, respetuosa, que tenga humildad, que tenga tolerancia, que tenga paciencia, entonces trabajarlo en mí para volverme un mejor ser humano, reflejar mis actitudes espirituales, y esto hará que en conjunción pueda tener una mejor relación de pareja, pueda ser mejor papá y mamá y la sociedad cambie por fin, avance, evolucione. Alexandra, pues muchísimas Bueno, gracias por habernos acompañado. Lo Muy cierto buena es, energía para Tauro, ti, Alexandra. igualmente nosotros tenemos de a un hijo, ¿cierto? Y cuando vamos a ver cuántos hermanos tienen nuestros papás o tenían nuestros papás, las abuelas, son como 7, 9, también es que estamos reduciendo la cantidad de miembros en la familia. Con mayor razón debería de haber más amor, ¿no? Sí. Más armonía, vivir tranquilos. No somos 100, no somos 50, pero somos 3 y muchas veces somos un nido de perros y gatos. Sí, Entonces, verdad. por favor, a reflexionar sobre este punto hoy en las tardes del sol.